¿Qué tal amigos? Mi nombre es Ever Espinosa y en el video de esta semana vamos a tocar un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la legítima defensa. Decidí hablar de este tema porque hay mucha desinformación en internet. Incluso al momento de estar investigando sobre este tema me encontré por ahí con un artículo de un diario de circulación nacional en donde se deja más desinformación que solo confunde a la sociedad. Entonces este video va a servir para aclarar esas dudas, para saber cuándo procede la legítima defensa, cuándo existe una presunción de legítima defensa. Vamos a hablar sobre algunos criterios de forma general de la Suprema Corte y de los tribunales colegiados. Asimismo vamos a tocar el tema de este artículo del diario Excelsior, que desde mi punto de vista me pareció que deja más dudas que certezas, y por lo mismo considero pertinente que vayamos desmenuzándolo a partir de un trabajo que se publicó en la página de la Biblioteca Virtual de Jurídicas UNAM, en donde una magistrada de un tribunal colegiado de circuito nos hace de conocimiento casos reales de esta legítima defensa y nos dice también cuáles fueron las características de esos casos que llevaron a determinar que existía realmente esta legítima defensa. Pues bien, los invito a que vean todo el video. Vamos a empezar. Para empezar este tema vamos a dividir el concepto de legítima defensa en el caso concreto de legítima defensa y la presunción de legítima defensa. Para eso tendríamos que revisar los fundamentos legales que señalan esta excluyente responsabilidad. Para los que todavía no sepan qué es la legítima defensa, es conocido comúnmente como actuar en defensa propia. Cuando alguien te quiere atacar, cuando alguien te quiere hacer daño y tú contrarrestas esa agresión y el que te iba a agredir resulta el agredido. Entonces, ante esta situación, las autoridades tienen una herramienta dentro del Código Penal, en tanto federal como el estado de Chiapas, para excluir al que iba a ser agredido y resultó agresor. ¿Por qué? Porque estaba repeliendo una agresión real, actual e inminente que iba en contra de bienes jurídicos tutelados propios o de terceros. No se le puede imputar delito alguno porque él solo actuó en defensa propia. En derecho se conoce como legítima defensa. Sin embargo, no siempre cuando se actúa en legítima defensa quedas excluido de responsabilidad penal. ¿Por qué razón? Porque para que la legítima defensa pueda ejecutarse en un procedimiento penal, para que pueda acreditarse esa legítima defensa, se tiene que acreditar también que se hizo de forma medida, que la agresión que resultó al momento de repeler la agresión original no causó más daño del debido al primer agresor. Entonces, como les decía, uno es la legítima defensa, debe de acreditarse que se repele una agresión real, actual e inminente. Y la presunción de legítima defensa es aquella cuando tercero quiere entrar en la propiedad, ya sea de nosotros, de familiares o de quienes tengamos la obligación de resguardar sus bienes jurídicos sin la autorización de quien deba ser, ya sea de nosotros, de nuestro familiar o de esa persona a la que estemos resguardando. Entonces, cuando una persona se introduce en tu domicilio sin tener la autorización, nosotros podemos someter al delincuente que se está metiendo sin autorización al domicilio, y las lesiones que le produzca este sometimiento, siempre y cuando estén dentro de una medida racional, no generarán una responsabilidad penal para aquel que somete al delincuente. Es una presunción. ¿Cuál es la diferencia? Que en una existe la agresión real, actual e inminente, y en la otra se considera que la persona que va a agredir está a punto de realizar esta misma de forma real, actual e inminente. Entonces esa es la diferenciación. Los artículos que regulan la legítima defensa son el artículo 15, fracción cuarta del Código Penal Federal, el artículo 25, inciso C, fracción segunda, y básicamente dicen lo mismo. Sin embargo, el Código Penal del Estado de Chiapas es un poco más específico porque señala cuándo se considera como un medio racional para repeler una agresión. Entonces hay que tener muy en cuenta esto, porque en Facebook y en Twitter he leído algunos
algunos comentarios o algunas publicaciones que hacen sobre la legítima defensa y llegan a decir que incluso debes dejar que te maten primero para después acreditar la legítima defensa, y esto lo que genera es inconformidad en la sociedad y aumenta el desconocimiento sobre el tema. Entonces debemos de conocer que la legítima defensa, como lo dije antes, cuando se repele una agresión real, actual, inminente, y la presunción cuando una persona se mete en un domicilio ajeno sin tener la autorización del propietario de ese domicilio, y entonces podemos someter al delincuente sin que haya una responsabilidad por las lesiones que pueda producirse en ese sometimiento. Otro tema que me gustaría mencionar sobre esto de la presunción de legítima defensa es que en algunos estados están reformando los códigos penales para que cuando una persona sin autorización se meta o allane en un domicilio, entonces el propietario de ese domicilio el cual está siendo allanado pueda privar de la vida a la persona que se mete sin la autorización, y esto se encuadre como presunción de legítima defensa. En Chiapas esto todavía no está regulado, simplemente se habla de la presunción y que se podrá causar daño al momento de someter a la persona que se está introduciendo en un domicilio ajeno sin la autorización del propietario. 3 criterios relevantes que me gustaría destacar de la legítima defensa emitidos por los órganos del Poder Judicial de la Federación. Primero de ellos habla de que la legítima defensa procederá cuando la agresión real, actual o inminente sea inevitable. ¿Esto qué quiere decir? Que si una persona se nos lanza los golpes sin que medie provocación de nuestra parte, estamos ante una agresión real, actual o inminente y que ya se está llevando a cabo y no podemos evitarla. Las lesiones que podamos causar o el daño que podamos causar en la persona que nos quiere agredir no implicará una responsabilidad penal. Otra tesis jurisprudencial en materia penal señala que cuando exista riña, ahí no procede la legítima defensa, porque ambas personas que van a entrar en la contienda o en la riña están en el entendido de que se van a agredir. Un elemento importante para que pueda proceder la legítima defensa es que no anteceda a la agresión real, actual, inminente, provocación dolosa de la persona que pueda ser agredida. Entonces, en este caso, en una riña, como hay una provocación dolosa anticipada, por eso mismo no procede la legítima defensa. Pues bien, para terminar este video vamos a hablar del artículo del Excelsior titulado La legítima defensa y las mujeres. En este artículo el punto principal o el punto que quiere dar a entender la autora del mismo es que la legítima defensa no puede ser aducida por mujeres, y en un caso específico se habla de aquellas mujeres que sufren violencia por parte de su pareja, y en este caso me causó un interés particular porque ella señala cuestiones de España, de México y de Estados Unidos. Sin embargo, dice que una mujer que en México trata de proteger su vida o la de sus hijos agrediendo a su esposo es diagnosticada con trastornos psiquiátricos. Para empezar a aclarar el tema de este artículo, tenemos que mencionar que el Código Penal, tanto federal como el estado de Chiapas, no señala que la legítima defensa sea exclusiva de hombres. Y un tema que también me causó mucho conflicto al momento que lo estaba leyendo es que señala que la mujer, la única forma en que se puede defender de las agresiones constantes de su pareja es cuando ésta está desprevenida, ya sea que esté ebrio o que esté dormido, que esa es la única forma en la cual la mujer puede defenderse y pueda alegar a que existe legítima defensa. Es un tema que sin lugar a dudas no quiero iniciar una problemática, un conflicto entre opiniones feministas y opiniones de personas que son antifeministas, por decirlo de alguna forma, pero siento que si una mujer asesina a su esposo, que constantemente la agrede físicamente, sexualmente o de cualquiera de las formas que pueda existir la violencia, entonces ya no estamos ante un caso de legítima defensa, estamos ante un homicidio con agravantes porque existe premeditación, alevosía y ventaja. Es cierto, las características físicas de las mujeres muchas veces no son iguales a las de sus parejas, pero hay cuestiones que pueden emparejar la situación al momento de que se genera un conflicto de violencia intrafamiliar, y para ello vamos a tomar la publicación de la magistrado del Sexto Tribunal Colegiado del 1
primer circuito para aclarar esta situación y por qué lo que se dice en este artículo no es del todo cierto. La magistrado María Elena Leguízamo Ferrer hace esta publicación y señala un caso en principio que se me hizo muy bueno para ejemplificar y para no creer del todo lo que dice este artículo que se publicó en el diario Excelsior. Una mujer sufre violencia o maltrato físico por parte de su pareja. Es un policía. Cada vez que llegaba tomado golpeaba a su esposa. En una de esas tantas ocasiones en que la estaba agrediendo, la empezó a golpear y la empezó a arrastrar por la casa en la que vivían ellos, y en el momento que la está arrastrando, ella toma un cuchillo filetero y él la avienta hacia el patio. Ella trata de intimidar a su pareja con el cuchillo, sin embargo esta persona, como venía en estado de ebriedad, se abalanza sobre ella y en el forcejeo se le incrusta el cuchillo 1,5 centímetros en el pecho. Ella, al ver que ya tiene el cuchillo en el pecho, le retira el cuchillo y lo lleva al hospital más cercano para que lo atendieran. Desafortunadamente para este hombre, la lesión que le originó el cuchillo pues fue mortal, y esta señora fue detenida hasta que se realizaran las investigaciones pertinentes. En el caso que estamos mencionando, ella está viviendo una agresión real, actual, inminente. No hay igualdad de circunstancias, toda vez que su pareja era mayor tanto en estatura como en peso, en fuerza, y ella pues estaba en desventaja física clara. Entonces ella agarra el cuchillo con la intención de intimidar a su pareja. Este no se intimida y se le va encima. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta con esto? No existe la premeditación, porque ella no sabía en qué momento iba a agredirla su pareja. Entonces esta mujer, cuando vio la oportunidad de repeler la agresión, la tomó y la persona siguió agrediéndola. Entonces ella, en el forcejeo que hubo entre su pareja y ella, pues resultó que se le incrustó el cuchillo. Sin embargo, esta es una lesión que se podría considerar como un medio racional para repeler la agresión, porque después de que vio que el cuchillo estaba incrustado en el cuerpo de su pareja, ella lo retiró y lo llevó a un hospital para que lo atendieran y trataran de curarlo. ¿Qué hubiera pasado si la mujer, una vez que ya vio que su pareja tiene el cuchillo en el cuerpo enterrado, agarra, retira el cuchillo y le da 3 cuchilladas más? Pues simple, ahí ya no podríamos aducir a legítima defensa, porque ya no hay racionalidad en el medio que se está utilizando para repeler la agresión. Aquí lo que nosotros buscamos al momento de la legítima defensa es repeler la agresión, que no se lleve a cabo la misma. Si nosotros, al conseguir eso, vamos y agredimos de forma irracional a la persona, aun cuando ya no tenemos necesidad de repeler ninguna agresión porque esta ya no existe, entonces ya estamos actuando con alevosía. Entonces aquí estamos ante un claro ejemplo de legítima defensa que procede a favor de las mujeres, y yo creo que este artículo que hace la aseveración de que la legítima defensa no puede ser aducida por mujeres es equivocada. La experiencia de esta magistrado nos señala que sí ha ocurrido y que se ha favorecido o se ha respetado el derecho de las mujeres a alegar la legítima defensa. Entonces hasta aquí dejaríamos el video. Mi nombre es Ever Espinosa, espero que les haya gustado este video y espero leer sus comentarios sobre este tema. Si les gustaría que hablara sobre algún otro tema en particular, lo tocamos con mucho gusto. Si tienen más información sobre la legítima defensa o algún dato que se me haya pasado, igual con mucho gusto lo leeremos y haremos la aclaración pertinente. Mi nombre es Ever Espinosa. Suscríbanse al canal de YouTube que aparece con el nombre de Ever Espinosa. En Facebook estamos en la página con el mismo nombre, Ever Espinosa, y espero que lo compartan con sus conocidos para que más gente vaya conociendo de este proyecto y vaya teniendo también conocimiento sobre algunos temas que, si bien no son tan cotidianos como podría parecer, pero sí son de impacto social y debemos tenerlos en cuenta para saber cómo actuar en caso de que caigamos en alguno de estos supuestos. Me despido de ustedes y agradezco mucho por el tiempo que le invierten en ver estos videos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.